¿Y si tal vez la historia no fue como te la contaron? Entre las cordilleras blanca y negra, bajo la mirada del imponente Huascarán, la región de Ancash guarda en sus cimientos la historia de una cultura milenaria que se forjó entre la costa y la sierra. Esta es su historia. El pueblo peruano sufría las consecuencias de la culminada Guerra del Pacífico y la guerra civil que se suscitó casi instantáneamente. Los pueblos de la serranía se veían afectados enormemente. Acompañaba al exorbitante trabajo la explotación por un sistema, vamos a decirlo, bastante esclavista. La región de Ancash vivía una etapa de opresión en la que la mayoría de los ancashinos eran prácticamente secuestrados por un gobierno dictatorial y obligados a realizar diversos trabajos sin pago alguno, los cuales tenían dos nombres. Primero, trabajos de república, que consistía en trabajar en obras públicas, y posteriormente se crea el segundo, conscripción vial, para realizar trabajos de carreteras. Por ello los militares irrumpían en las casas de los campesinos para secuestrarlos, y en caso de que presentaran oposición alguna eran golpeados con palos, azotados o ambos, imponiéndoseles multas excesivas en caso de no querer realizar los trabajos, que según ellos les correspondían a los indígenas. La desesperación de los hombres por evitar ser reclutados era tal que ellos optaban por huir a las heladas punas, donde difícilmente podían ser hallados, lo cual era una desventaja enorme para las familias y la región, que no contaban con la mano de obra necesaria para su sustento y desarrollo. Según algunos manuscritos hallados y publicados en diversos libros, la vida que se tenía era desesperante. Una carta escrita en Huaraz en 1884 decía: «Aquí la vida es desesperante, el dinero de nada sirve, no hay que comer, no hay seguridad para la vida, pues de la casa más acomodada hasta la última choza están en peligro de ser saqueadas». Entonces los ancashinos éramos presa de la mayor opresión y abandono, viviendo días de desesperación y de hambruna, y si tal vez los ancashinos hubiéramos continuado en aquella dominación, ¿seríamos el mismo pueblo que somos hoy? En mayo de 1882, el alcalde del Consejo Provincial de Huaraz, Federico Olivera, comprendió que los actos de violencia contra los nativos que se venían suscitando contraería fuertes consecuencias, enviando una carta al ministro de Gobierno que detallaba en un párrafo: «Este hecho va a producir el efecto de retraer a los indígenas de prestar los servicios a los que están acostumbrados». La preocupación por la sublevación de los campesinos ya se hacía notar, y el temor más grande que los invadía era: ¿quién realizaría el trabajo duro gratuito? Dicha carta no fue la única que se remitió, ni las únicas acciones que se buscaron tomar. Ciertos caballeros fueron encomendados por el prefecto Francisco Noriega para informar sobre el costo que implicaría restablecer la Corte Superior de Ancash, esperando darle al campesino un trato más justo. Pero nada de todo ello se concretó, y la situación que se vivía en Ancash solo empeoraba. Los llamados indígenas eran tratados de forma inhumana, al ser secuestrados, golpeados y humillados, viéndose estos en la desesperación de huir. Ahora, agreguémosle a todo ello que se dispuso la contribución personal indígena, nombre pintoresco que utilizó el gobierno para decir pago. Así se dispuso este cobro a personas de 20 a 60 años, siendo el pago de 2 soles por persona cada semestre, siendo dicho monto excesivo para quienes solo tenían dinero suficiente para subsistir, puesto que ganaban 2 reales por sus trabajos, sean en el campo o en la ciudad, y en caso que el deudor no pagara los 2 soles establecidos en un plazo de 3 días, era sometido a violentos métodos de cobranza. Si recordamos la historia de nuestra independencia, podemos establecer que José de San Martín, en agosto de 1821, abolió el tributo, y el 28 de agosto de 1821, el mismo año, suprimió el servicio personal. Sin embargo,
Estas acciones duraron pocos años. Años en los que un presidente abolía la contribución y el siguiente la imponía, dependiendo de cuánto dinero tenía el país, e incluso el presidente del Perú provisorio en ese momento, Ramón Castilla, por decreto del 5 de julio de 1854, en su artículo 1 decía: desde el año 1855 queda suprimida la contribución denominada de indígenas, quienes contribuirán desde entonces, si no en los mismos casos, y de la misma forma que los demás habitantes del país. Sin embargo, como en los casos anteriores, solo hizo falta un poco de dinero para que este atropello a los oriundos peruanos renazca. El cobro excesivo de los 2 soles fue la pequeña gota que derramó el vaso. La población campesina se reunió junto a sus alcaldes de los alrededores de la ciudad de Huaraz, liderados por el alcalde de Marián, Pedro Pablo Atusparia. Emiten un memorial firmado por 40 pobladores, en el que pedían 4 cosas expresamente: eliminar el trabajo obligatorio y gratuito que disponía el gobierno, liberarse de la explotación patronal, la supresión de la contribución de los 2 soles, y se reconociera a los campesinos los mismos derechos que tenían los demás ciudadanos del país. Como era de esperarse, estas noticias no fueron bien recibidas por el prefecto Noriega, quien, lejos de buscar conciliar con los protestantes, ordenó la captura de Pedro Pablo Atusparia. Fue así que Pedro Pablo Atusparia fue capturado exigiéndole declarar a quién fue el autor de escribir el polémico memorial. Al no conseguir respuesta alguna, fue castigado con 200 azotes, totalmente maltratado, pero sin dar su brazo a torcer, fue humillado cortándosele la trenza, que era símbolo de su dignidad y autoridad. Entonces surge la pregunta: ¿quién escribió el memorial? Puesto que de los llamados indios eran muy pocos los que contaban con el privilegio de aprender a escribir. Algunos escritos señalan que el redactor del memorial fue el doctor González, de quien no se mencionan mayores detalles, pero sí se conoce que escapó de la ciudad antes de ser capturado por la autoridad política, puesto que pasado un tiempo el prefecto se enteró de su ayuda a los campesinos. ¿Quién era este personaje, Atusparia, que valientemente se resistió a revelar a sus opresores la información solicitada? Y si tal vez Pedro Pablo Atusparia no era solo un alcalde, era un líder que se resistió al maltrato que se generaba a los comuneros de Ancash. Aquel personaje defensor de los sometidos en Ancash, Pedro Pablo Atusparia, se cree nació en 1840. No se conoce mucho sobre su niñez ni juventud, pero se registra su matrimonio con María Fernanda en la iglesia de San Sebastián de Huaraz cuando tenía 29 años. Tenía como oficio el ser tintorero. Es curioso tratar de retratar en palabras el aspecto que tenía este personaje, siendo comúnmente retratado con un color de piel cobrizo, cabellera oscura sujetada en una trenza larga. Además, usualmente lo retratan con un sombrero, característico de la zona andina. Aquí brota una curiosidad enigmática, puesto que en el libro Tradiciones de mi tierra, Ancash, se transcribe la narración del señor Felipe Castillo en 1980, siendo singulares las acotaciones que señala, pues decía que Pedro Pablo Atusparia era blanco, al ser hijo de una mujer blanca, señalando su raza mestiza, y yendo en contra de todos los retratos que se ha creado de él. Don Castillo también afirma que existió una fotografía de Atusparia que se quemó en Palacio de Gobierno en 1921, siendo evidente en dicho retrato su calidad de mestizo y color de piel. En todo caso, cualquiera que fuera la apariencia del revolucionario ancashino, las acciones heroicas que generó su paso por la historia siguen siendo inolvidables. Continuando con la historia, recordemos que Atusparia continuaba en cautiverio de acuerdo al mandato del prefecto Noriega. Es así que 14 líderes indígenas se apersonaron a solicitar se libere a Atusparia, aunque muchos afirman que fueron más de 20. Sin embargo, la necedad de la autoridad política desencadenó un terrible caos, tomando como insulto que los jefes indígenas se apersonaran a ver al prefecto, y más aún que solicitaran la liberación de uno de ellos. Conllevó al prefecto Noriega a solicitar su encarcelamiento, y uno a uno fueran rapados, quitándoles el símbolo de su dignidad y autoridad.
Posterior a ello fueron liberados, enrumbándose cada uno a su distrito, desatando la indignación colectiva por aquel acto infame. Como era de esperarse, la población campesina se encontraba alterada por el abuso que habrían sufrido sus autoridades. Es así que un día después del encarcelamiento, el 2 de mayo de 1885, casi 3.000 campesinos se apersonaron pacíficamente a la prefectura a solicitar se disponga la rebaja de la contribución de 2 soles, para luego dirigirse a la antigua plaza de armas de Huaraz. Pero aquella pacífica protesta no estaría libre de las malas intenciones de la gente ni de los chismes. Así que llegó a los oídos del gobernador Collazos que los campesinos pensaban atacar la ciudad. Presa del pánico, el gobernador Collazos ordenó a las fuerzas militares que desalojaran la ciudad, creando una terrible anarquía, que trajo como consecuencia la mayor de las pérdidas, pues yacían muertos campesinos por la violencia de la que fueron presa. Una mañana en la que una protesta pacífica bañó las calles de sangre. Los campesinos, indignados por el trato recibido, decidieron continuar la lucha. Peleaban con las armas que tenían a su alcance, siendo la honda una de las armas más útiles. Es así que pasaron el día corriendo y peleando contra las fuerzas militares hasta más de 5 horas, advirtiéndose la muerte de alrededor de 200 protestantes. Los militares no imaginaban que las acciones tomadas ese día les provocaría nefastas consecuencias. El día 3 de marzo de 1885, un día después del maltrato y muerte de los manifestantes pacíficos, los campesinos de todos los pueblos aledaños y de más allá se reunieron muy temprano. Eran muchos, demasiados. Ocultos entre los cerros, en los arbustos, se fueron aproximando, provistos de todo tipo de armas, desde palos hasta armas de fuego, a pie y en caballos. Fueron tomando lentamente la ciudad de Huaraz y eliminando a cada soldado que se encontraba en su camino. No podemos calificar de justa o injusta la reacción de los campesinos, pero los actos de violencia y muerte que se vivieron fueron terribles, siendo los militares atacados brutalmente y sin compasión alguna. Ni hombres ni mujeres sentían el menor remordimiento de los terribles actos que propiciaban, que eran desde desnudarlos y golpearlos hasta mutilarlos y sacarles los ojos. Actos que no pararon a pesar de que la autoridad política trató de negociar algún trato. Era demasiado tarde, y no habría palabra alguna que pudiera detener a las indignadas y enfurecidas tropas campesinas. La sedición estuvo dirigida por Pedro Pablo Atusparia, un personaje astuto, cauto, con sagacidad, que no era partidario de la violencia, por lo que contuvo a las fuerzas campesinas para evitar se produzcan ataques y saqueos a los pobladores de la ciudad de Huaraz. Atusparia se consolidó como líder de la revolución que empezaría a repetirse en diversas ciudades de la región. Por las acciones tomadas en los 3 días de lucha, Pedro Pablo Atusparia asume el cargo de director supremo del movimiento y pronto se encaminaría a diferentes pueblos de la región para luchar en contra de la autoridad política. Pero no estuvo solo. Contó con el apoyo de personajes notables como Pedro Cochachín, más conocido como Ushku Pedro, de quien no detallaremos más por ser sus acciones tan importantes que amerita se narre una historia particular sobre él. En muchas ciudades los blancos huyen y los campesinos luchan al mando de Atusparia, quien se convierte en el emblema de la rebelión campesina e inicia una etapa de normalidad, en la que las labores y acciones en las ciudades se empiezan a retomar. En la segunda parte de la revolución de Atusparia contaremos las acciones que se suscitaron en el desarrollo y final de la revolución campesina más importante de Ancash.